¿Hay alguna pregunta del tema número 1? El agua y su ciclo, es un tema introductorio. Lo más importante yo creo que está la parte final, donde se habla un poco de lo que es el balance hídrico. Ese balance hídrico que tiene un poco lo que hace es tomar las distintas variables hidrológicas y en el ciclo y hace una ecuación, digamos, donde intervienen los distintos elementos, digamos, de este balance hídrico, ¿no? ¿Hay alguna pregunta de este tema? Bueno, si no pasamos al tema de la unidad temática 2, lo que es hidrología agrícola. ¿Tenemos alguna consulta de esta unidad temática? Recordemos lo que es hidrología agrícola, que tiene que ver con los procesos de escurrimiento, infiltración, etcétera, y agua subterránea, y ver qué aspectos nos pueden llegar a quedar dudas. Oscar decía recién del primer capítulo lo que es un balance hídrico. Oscar siempre dice, el agua en el mundo, el balance hídrico es siempre la misma, o sea que a nivel previo hay una igualdad entre lo que precipita, escurre e infiltra. Entonces esa sería la ecuación básica a nivel anual, o para nivel de un evento sería esa, y para nivel anual deberíamos incorporar los conceptos de almacenamiento. Almacenamiento en la zona no saturada, o sea en el suelo, en los acuíferos, y eso sería el aspecto que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, nosotros como ingenieros desde el punto de vista de riego y drenaje, tenemos que hablar de la relación entre la precipitación, infiltración y almacenamiento del agua y en el suelo. Pero como estamos incorporando riego, nosotros regamos, pero también aparece un fenómeno importante que es la evapotranspiración, que es la que consume el agua del perfil del suelo. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. En este tema, en esta unidad temática, lo que nosotros siempre presentamos es la definición de la variable, cuáles son los factores que influyen en esta variable, cómo es la forma de medirla en campo y cómo estimarla a partir, digamos, de ecuaciones o alguna metodología que podamos tener. Y por lo tanto también saber diferenciar, digamos, entonces por lo tanto cuáles son las metodologías tanto de medición de campo como la de ese tipo de estimación. Acá tenemos en la evapotranspiración algunos métodos de estimación de esta evapotranspiración, algunos de medición directa, como son los lisímetros, los evapotranspirómetros y todo ese conjunto de elementos que nos permiten medir la evaporación y la evapotranspiración también, ¿no? Y por lo tanto, esta variable resulta fundamental de importancia para cuando tenemos que analizar, digamos, el consumo por parte de agua de los cultivos. De hecho, que en la práctica pudimos analizar cuál es la cantidad de agua que consumen los cultivos y de esta manera poder determinar a nivel práctico, en el caso de un maíz o una soja, cuánto demandaría un cultivo a partir, digamos, de una condición climática. Recuerden que la ecuación que hemos, digamos, aplicado en la práctica es la ecuación de Penman-Monti, donde tenemos fundamentalmente la evapotranspiración real, o la evapotranspiración del cultivo, va a ser el producto de un coeficiente Kc por la evapotranspiración del cultivo de referencia, ¿no? Este cultivo de referencia que tiene fundamentalmente lo que es la parte climática introducida en su ecuación, y el Kc representando un poco la variabilidad de los periodos fenológicos que tiene el cultivo
y de esa manera poder obtener los distintos datos de evapotranspiración de un cultivo a lo largo de su ciclo, ¿no? No sé si quedó claro todo este elemento, cómo se determina esta evapotranspiración, la diferencia entre uso consultivo y evapotranspiración, todo ese fenómeno, digamos, es básico para esta materia, ¿no? Profe, buen día. Sí, Sofía. Hay una pregunta de cómo sería la metodología del parcial, lo estoy viendo en el chat. Ah, bien. Bueno, la metodología... Profe, mi duda era con la evapotranspiración, el concepto de evapotranspiración, que en la clase usted lo había explicado como el resultado del proceso por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso directamente a través de las plantas y vuelve a la atmósfera en forma de vapor. Sí. Y cuando hicimos el cuestionario de la autoevaluación de hidrología agrícola, estaba esa definición y estaba considerada como falsa, digamos. Y ahí me quedó la duda de cómo es realmente, digamos, la evapotranspiración. Lo que pasa es que la evapotranspiración une los dos conceptos, tanto de evaporación de suelo, más la evaporación, digamos, de la transpiración de los cultivos. O sea, es un proceso combinado, por eso se suma dos efectos, el efecto de evaporación de suelo y de transpiración del vegetal, que normalmente se unen y forman... Eso se puede ver muy bien en una de las imágenes que mostramos donde se habla de la cobertura, digamos, del cultivo. A ver si yo la pudiera proyectar. Si me esperan un poquitito, yo voy a tratar de proyectar esa... Estoy hablando por ese PowerPoint. Un momentito. Listo. No, listo, chao, hasta luego. A ver, un momentito, por favor. Sí, acá. A ver cómo puedo subirlo. No sé si alcanzan a ver ahí. Bueno, en esta imagen se ve claramente, digamos, lo que recién estábamos hablando, ¿no? Esto es, de alguna manera, representa el periodo de tiempo de un cultivo, o sea, entre la siembra y la cosecha, como se ve aquí en la imagen, y podemos ver un poco cómo es la participación de estos dos fenómenos en la evapotranspiración. O sea, decimos nosotros que en el caso, para considerarlo en el tema de riego, nosotros vamos a ver que la variable a determinar va a ser el uso consultivo, que la aproximamos a la evapotranspiración. De alguna manera, entonces, la evapotranspiración va a ser la superposición de dos fenómenos, la evaporación del suelo y la transpiración, que tienen digamos, dos procesos diferentes. Y acá están graficados. Fíjense cómo es la evaporación del suelo. A medida que va creciendo el cultivo, esta evaporación del suelo se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque tenemos un efecto sombra del cultivo. A medida que crece el follaje del cultivo, va disminuyendo esta evaporación del suelo. Y por otro lado, va creciendo la, digamos, transpiración del cultivo. ¿Por qué? Porque el índice foliar va aumentando y de alguna manera esto hace de que esta curva sea inversa a la que de alguna manera tenemos aquí en azul más fuerte, ¿no? Entonces, el proceso evapotranspiratorio es la sumatoria, en cierta medida, del proceso de la evaporación del suelo más la transpiración, digamos, del vegetal. No sé si está claro la definición. Oscar, sí. La aclaración de este gráfico, que si miran el eje de ordenada a la izquierda es porcentaje sobre la evapotranspiración. Claro. No es que la evaporación del suelo va disminuyendo. La evaporación del suelo
en porcentaje disminuye con respecto al uso consultivo del sistema, ¿eh? Y la transpiración va aumentando en porcentaje. En el pico, si ustedes miran, el 80% de lo que evapotranspira un sistema es agua de la transpiración, y muy pequeño, el 10 o el 11%, es el agua que evapora del suelo. El aporte del suelo va disminuyendo en porcentaje, ¿sí? Y el aporte del cultivo va aumentando en porcentaje. Obvio, los dos aportes llegan al 100% de la evaporación total. Correcto. ¿Está entendido la aclaración? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bueno, volvemos entonces a la... ¿Hay alguna pregunta más de este tema o de otros temas, digamos, de hidrología? De la resolución del práctico, digamos, uso consultivo, de evapotranspiración. Profe, recién usted hacía dijo un comentario de que si teníamos en claro bien qué era la diferencia entre el uso consultivo y la evapotranspiración. Sí. O sea, nosotros tenemos en cuenta que la evapotranspiración sería la sumatoria de la transpiración y de la evaporación, ¿no? Sí. Y la diferencia con el uso consultivo, ¿cuál sería? Digamos, que el uso consultivo tiene en cuenta la evapotranspiración y también la formación de tejidos, ¿o a qué diferencia se refiere? Exactamente, exactamente. O sea, lo que estamos acá descartando es un problema, digamos, de aproximación. Estamos descartando lo que son la formación de tejido. O sea que al hacer muy, muy escaso ese valor, el porcentaje, prácticamente nosotros lo sacamos dentro del cálculo y hacemos una aproximación diciendo de que el uso consultivo lo hacemos igual a la evapotranspiración. Es una convención que se hace para el tema del riego. Si nosotros analizaríamos precisamente, estaríamos en un análisis de fisiológico muy en detallado, sin duda esto no tendríamos que descartarlo, ¿no? Pero para digamos, para este tipo, digamos, de manejo, prácticamente es despreciable, ¿no? Sí, está bien así como dijiste, Lorena. Okay, muchas gracias. Lorena, para que te des una idea, el maíz aproximadamente evapotranspira 600 milímetros, del orden de 600 milímetros. O sea que si lo expreso en toneladas de agua, 600 milímetros serían 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea. ¿Estamos de acuerdo? La formación de tejido es aproximadamente, si ustedes se acuerdan de cultivo, si yo tengo un rendimiento, para hacerlo fácil, de 10 toneladas, la masa total sería 20 toneladas. O sea que yo evapotranspiro 6.000 y la formación de tejido entre el grano y el tallo serían 20, con lo cual el total sería 6.020, o sea que yo puedo despreciar las 20 toneladas de formación de tejido y de grano y solamente adoptar los 6.000 de la transpiración, no de la formación de tejido. Eso te da un orden de magnitud. La masa de formación de tejido es despreciable con respecto a la transpiración de cultivo. ¿Se acuerdan de cultivo que había un factor 0,5, 0,45 entre la producción y la masa total del cultivo? No sé si vieron cultivo todavía ellos. Griselda. Lorena, ¿estás cursando cultivos vos? Sí, estoy cursando, profe. Bueno, y llegaron a ver eso de los factores, de lo que significa, no es mi formación en la agronomía, pero básicamente existe una relación entre la producción del cultivo y la masa del cultivo, la masa total de la planta. Pero la masa total de la planta, a su vez, no es 100% agua, puede estar en el orden de, no sé, 20, 30, 50%, o sea que
el porcentaje de agua de formación de tejido es despreciable frente a la transpiración. Eso es el concepto que te tiene que quedar. ¿Mm? Bien, clarísimo, muchas gracias. Otra pregunta. De infiltración, no sé si tenemos algo más, pasando a otro tema, digamos. Infiltración, alguien preguntó o salió el tema de que nosotros tenemos dos gráficos. Un gráfico de lámina acumulada en función del tiempo, que resultaba del ensayo. La lámina acumulada era una curva creciente que después se estabilizaba porque el agua había ocupado los microporos y los macroporos, y entonces cada vez empezaba a jugar los movimientos del agua en la zona saturada. La capacidad de infiltración o la tasa de infiltración era la velocidad con la que el agua se incorporaba al perfil del suelo y dependía del contenido de humedad. Obviamente empezaba en suelo seco, con una alta capacidad o tasa de infiltración, y se medía en milímetros hora, y a medida que el suelo se iba humedeciendo y los microporos y los macroporos se iban llenando, esa capacidad de infiltración o tasa de infiltración iba tendiendo un valor asintótico que solíamos denominarlo como capacidad de infiltración base, que sería parecido a la permeabilidad de Darcy que ustedes vieron en EDAFO. Bueno, y siempre recalcamos que la infiltración es el proceso más importante para el cultivo, porque si llueve y no hay infiltración, los cultivos no se desarrollan, y si no llueve, tenemos que regar, y para regar tenemos que infiltrar agua. O sea que la variable clave que se basan todos los sistemas de diseño de riego, se basan en la capacidad de infiltración que tenga el suelo y poder ingresar el agua al perfil. Hay algunos métodos de riego que son subsuperficiales, o sea que el agua no ingresa en la interfase aire-suelo, sino que ingresa ya mediante cañerías y orificios, que vamos a ver más adelante, directamente en el suelo, con lo cual la tasa de evaporación desde el perfil del suelo disminuye, con lo cual el método de riego es más eficiente. Sobre los métodos o la medición directa, digamos, de la infiltración, podemos hacer hincapié de que existen varios métodos, pero fundamentalmente el más conocido, el doble anillo, que lo que simula de alguna manera es la aplicación, al tener estos dos anillos concéntricos. El anillo interior es por el cual se mide esta infiltración, o sea, el ingreso de esa lámina de agua al interior del suelo, y el anillo exterior lo que hace es un efecto borde para que la componente, digamos, de la infiltración sea una infiltración vertical, digamos, ¿no? Entonces lo que hace ese anillo exterior es ese efecto para que el agua no se difunda lateralmente. Esta medición de doble anillo representa fielmente, o representa lo que es la aplicación de una lámina en la superficie, así que estaríamos hablando de una representación de un riego en forma de lámina, de aplicación con lámina. O sea, estaríamos acercándonos a lo que son los métodos superficiales de riego que vamos a ver a partir, digamos, de prácticamente las próximas unidades temáticas. Pero como vimos en las imágenes y en el video, también tenemos simuladores de lluvia que también estarían simulando el efecto del ingreso de una lámina de agua, pero ya aplicada en forma de lluvia. Y esto simularía lo que son los riegos por aspersión, digamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo los métodos cada uno de estos métodos de estimación de la variable de infiltración, aplicada a los distintos métodos de riego, uno se acerca mejor a la condición de cómo es en la realidad y cómo sucede esa verdadera infiltración.
vamos a ver que, como dijo Eduardo, esa curva de capacidad de infiltración es una curva prácticamente básica que ustedes tienen que conocer para saber en qué momento vamos a tener que, vamos a poder ingresar esa agua en el suelo como en forma de riego, ¿no? Escúchame, Oscar, vamos a mencionar que desde el punto de vista de la variable infiltración, a diferencia de las otras variables, como depende de muchos parámetros, suelo, pendiente, manejo del terreno, características del riego o de la precipitación, la variable infiltración es una variable que es muy afectada, no se mide, solamente se mide en los sistemas que uno va a regar. No es como en el INTA o el Servicio Meteorológico Nacional, que todas las variables climáticas se miden o pueden estimarse. La infiltración es una propiedad de un lugar determinado. O sea que yo puedo, para un sistema de riego, tengo que realizar ensayos de infiltración, ya sea para riego por aspersión o riegos superficiales. Independientemente de eso, hay tablas que dan órdenes de magnitud para una primera etapa de decir, bueno, voy a demorar tanto tiempo en regar, etcétera, etcétera. Pero para diseñar finalmente un sistema de riego, yo voy a tener que hacer una determinación a campo. Y en algunos de los métodos voy a tener que hacer repeticiones en loma, media loma, bajo, donde probablemente las capacidades de infiltración o la lámina acumulada sean distintos. ¿Hay alguna pregunta de esta variable de infiltración? Es una variable muy importante desde el punto de vista, como ya dijimos, hidrológico y por supuesto para la técnica tanto del riego como del drenaje, ¿no? Estamos hablando que siempre es el pasaje entonces del agua de un medio hacia el otro y esta estimación es la que tenemos que nosotros tener en cuenta para ingresar esa agua en el perfil del suelo y por lo tanto vamos a ver en la segunda parte, digamos, de la materia, en los temas que vienen, cómo las plantas y cómo nosotros podemos almacenar esta agua para poder, digamos, de alguna manera ser utilizada por parte de los cultivos y cómo la variable del riego interviene, digamos, en este sistema, digamos, ¿no? Bueno, si no hay más, vamos a pasar a los escurrimientos, digamos. Tenemos, en esta misma unidad temática, teníamos los escurrimientos superficiales y subterráneos, nos quedaba por ver. Esto, digamos, preguntarle a ver si había alguna duda. Sabiendo un poco el escurrimiento superficial, prácticamente es un producto del exceso de precipitación. Este exceso de precipitación, dado que muchas veces se da porque hay como ya dijimos, hay una relación directa con la capacidad de infiltración que tiene un suelo. Cuando hay una intensidad muy alta, esa cantidad de agua que queda en superficie, si hay una pendiente determinada, se mueve, digamos, por producto de la fuerza gravitacional y tenemos de alguna manera ese escurrimiento superficial, ¿no? O sea que de alguna manera tenemos ese inicio de movimiento a partir de que existe una pendiente, si no, quedaría acumulada una lámina de agua en un perfil totalmente horizontal. Esta variable también depende de varios factores, como ya ustedes seguramente lo han repasado. Va a depender de factores tanto de climáticos como de suelo, como en qué ubicación nos encontramos de la cuenca, cómo es la intensidad de lluvia, cómo es la variable de alguna manera topográfica, o sea, de relieve, más que nada. Bueno, o sea, son de qué depende este escurrimiento superficial. Para estimar este escurrimiento superficial, nosotros vimos dos métodos fundamentalmente. El método del caudal pico, o también llamamos C por I por A, que tiene una ecuación C por I por A, donde C es el coeficiente de escorrentía, I es la infiltración, perdón, la intensidad de lluvia, disculpen, la intensidad de lluvia, y A es el área
de la cuenca, digamos, ¿no? Bueno, ya no sé si todos entendieron el concepto de cuenca, también que fue trabajado a nivel de práctica con la cuenca del Río Crespo, o sea, tuvimos que definir y limitar una cuenca. Entonces, por lo tanto, también el concepto de cuenca es muy importante, que ustedes lo manejen, sepan definirla, sepan definir lo que es el límite de la cuenca. Y esa cuenca, por lo tanto, vamos a calcular un escurrimiento, como el exceso de precipitación, y ese escurrimiento, entonces dijimos, puede tener dos formas de estimarlo: el método racional, que es el método del caudal pico, o C por I por A, como ya dijimos, o el método del Servicio de Conservación del Suelo de Estados Unidos, o también llamado método de la curva de número. No sé si hay algún problema con esta metodología. Oscar, la intensidad que uno incorpora al método racional depende del tiempo de concentración y de la recurrencia que vamos a adoptar de la tormenta. Sí, correcto. Aquí el tema de recurrencia, explicáselo, porque a muchos ese concepto no lo están viendo, le va a servir para esta materia y les va a servir también para la parte de conservación de suelo. Recuerdo cuando vimos también precipitaciones dentro de esta misma unidad, por ahí dijimos que existía una curva, que era la curva intensidad, duración, recurrencia. Es decir, en los pluviógrafos, en las estaciones meteorológicas donde hay pluviógrafos, se puede determinar una curva que analiza de alguna manera la intensidad máxima para distintas duraciones de tiempo, y aplicándole un proceso estadístico podemos decir de que se puede analizar esta intensidad en función de la probabilidad de superar esta variable. Es decir que la recurrencia, como definición, es el tiempo probable en años que un evento puede ser igualado o superado. ¿Qué estoy diciendo con esto? De que si yo tengo un valor de recurrencia de 10 años, tengo probabilidad de que ese evento sea superado a partir de esos 10 años, digamos, ese valor de intensidad puede llegar a ser superado. Es decir que yo al elegir la recurrencia, lo que estoy eligiendo es un riesgo de que ese valor sea superado o igualado. Cuando más recurrencia elijo para un evento, lo que estoy haciendo, o para un cálculo, lo que estoy haciendo es aumentar la intensidad y por lo tanto que es bajar la probabilidad que este evento se pueda dar. Es decir, si yo elijo una recurrencia de en vez de 10 años, 100 años, estoy diciendo que ese evento puede ser igualado o superado en 100 años. Es decir, de que esa intensidad aumentaría, entonces por lo tanto se hace más imposible que se dé ese valor de intensidad de lluvia. De alguna manera, esta recurrencia estamos analizando un problema de riesgo. Entonces, este concepto se usa mucho en ingeniería hidrológica, en la ingeniería hidráulica en general, y en la agronomía en particular, cuando analizamos lo que son algunos diseños como pueden ser las de terraza de conservación del suelo, algunos vertederos para las presas, o algún alcantarillado que yo tenga que pasar un determinado caudal pico. Es decir, que yo, al determinar esta intensidad, lo que estoy haciendo es elegir, de alguna manera, ese valor de intensidad máxima con un riesgo determinado que voy a adoptar en esa obra. Un ejemplo, en las terrazas de conservación del suelo se usa generalmente 10 años de recurrencia, es decir, que se calcula todo en función de ese valor de recurrencia de 10 años, que tiene un valor relativamente bajo. Es decir, que ese evento puede ser superado en aproximadamente 10 años. Puede ser que se dé al otro día, pero la probabilidad que tiene es mucho menor de que se dé en forma inmediata. Entonces, estamos jugando de alguna manera con ese valor probabilístico, digamos, de la ocurrencia de la lluvia. Capaz sea un concepto un poco complicado de entender. Lo más importante es ver de que
interiormente dentro de ese valor de en años, lo que estoy viendo es un riesgo que la obra puede ser superada en su diseño de ese caudal. No sé si más o menos quedó claro o escucho preguntas de este tema, que es importante, porque lo van a usar cuando vean conservación de suelo, los que hagan la materia, o lo van a ver en alguna otra materia también este concepto de recurrencia. No sé si está claro. No sé, Eduardo, si querés comentar algo más. Sí, lo que acabas de decir vos, y en esa curva de intensidad, duración, recurrencia, el concepto de duración que vamos a usar para el método racional va a ser igual al tiempo de concentración. En ese momento que la duración de la tormenta es igual al tiempo de concentración, se asume que toda la cuenca está aportando agua en la sección de salida. Por eso, la intensidad, como explicaba Oscar, va a depender de la recurrencia y la duración. Para duración cada vez más largas o mayores, la intensidad para una misma recurrencia va disminuyendo, porque es poco probable que una lluvia tenga una intensidad muy alta en vez de 5 minutos que en 1 hora o 2 horas. Entonces, la intensidad va a ser mayor cuando la duración de las tormentas sean menores. O sea, en cuencas pequeñas las intensidades pueden ser altas. El método racional se utiliza normalmente para cuencas pequeñas y tiene su límite en esos aspectos. Y el coeficiente C de escurrimiento depende de las características del suelo y su uso, y están todos tabulados, y entonces en el práctico ustedes vieron que hay una ponderación del C para obtener finalmente un C ponderado para aplicar el método racional. Sí, no hay duda. Después también habría que comentar que el método de la curva número es un método muy aplicado, fue prácticamente diseñado a través de las parcelas de escurrimiento, o sea que este método nace de alguna manera de ese análisis que hizo el Servicio de Conservación de Suelo a través de terrazas, a través de parcelas de escurrimiento. Acá en Paraná tenemos en el INTA Paraná un ejemplo de este tipo, digamos, de parcela, donde se puede analizar para distintos tipos de suelo, distinta labranza, distinto tipo de uso del suelo, cuál va a ser la relación entre la precipitación y el escurrimiento, ¿no? Entonces, si yo tengo que sintetizar lo que es la curva número, es un método que me permite separar de lo que precipita, del valor de que precipita, cuánto de ese valor va a escurrir. Y ese escurrimiento va a depender sin duda de la condición que tenga la cuenca, no solamente del suelo, y eso lo representa la curva número a través de 4 características del suelo A, B, C o D, siendo los valores de los suelos A de alguna manera de tipo arenoso, tipo suelto, con bajo potencial a escurrir, y los tipo D de la máxima potencial de escurrimiento. Es decir que sin duda nosotros, nuestro suelo de la mayor parte de la provincia de Entre Ríos, nos ubicaremos con suelos C y D. Y por supuesto los suelos de la terraza de Río Uruguay, la costa del Uruguay, tendremos los suelos A y B. Esto da lugar a lo que es el valor de la curva número, que sin duda se ve representada esa curva número con un concepto de lo que se denomina sustracción. El concepto de sustracción, el S en toda la ecuación que ustedes han visto, va a depender de la curva número. Es decir, que a mayor curva número siempre vamos a tener menor sustracción. Y al tener menor sustracción podemos tener mayor escurrimiento. Entonces, de alguna manera, lo que hace esta curva número o este método de la curva número, lo que hace es elegir un valor de curva número, como ustedes hicieron en el práctico, en este caso de la cuenca del arroyo Crespo, y determinaron ese valor CN para distintos 3-4 lugares de 3-4, digamos, uso del suelo que tenía la cuenca del arroyo Crespo,
y luego le aplicaron una precipitación y vieron cuánto de ese valor precipitado escurría en milímetros. Como resultado del método de la curva número nos da siempre la lámina escurrida. Es decir, aplicamos una lámina precipitada y como resultado sacamos una lámina escurrida. ¿Estamos? Y la segunda parte del método, o la aplicación del otro método, que es el método triangular, lo que hacíamos era transformar esa lámina escurrida a un hidrograma de salida de la cuenca, es decir, un hidrograma desde el punto de vista triangular. Eso es lo que estábamos haciendo con ese segundo método que aplicábamos, y ustedes aplicaron viendo cuál iba a ser, de alguna manera, el caudal pico, el caudal tiempo base y el caudal base, digamos, de alguna manera, de ese hidrograma, ¿no? Entonces, esto es importante porque a partir de este método triangular yo puedo dibujar ese hidrograma de salida de una cuenca. Bueno, así está bastante brevemente resumido el método, pero de alguna manera quiero escuchar si alguno tiene alguna duda de este método, que es muy importante también para la determinación del escurrimiento superficial. Es un método muy agronómico, que tiene en cuenta, por supuesto, el uso del suelo, no tanto el anterior, el método racional, que es un método más bien resumido, donde la única consideración del suelo está dada por el C, por ese valor C de coeficiente correntivo. También podríamos aclarar que la tabla del CN corresponde a una condición hidrológica, Oscar. Sí, claro. Esa tabla que nosotros se dio es una condición hidrológica, digamos, de tipo 2. O sea, tenemos 3 tipos, digamos, de la cuenca, o sea, sería el estado de humedad que se encuentra en la cuenca, o la lluvia antecedente, como también el método lo aplica, diciendo, digamos, y resumiéndolo, que la condición 2 sería una condición media de la cuenca, la condición 3 sería una condición de humedad de la cuenca. Por lo tanto, la curva número aumenta y por lo tanto tenemos mayor posibilidad de que escurra agua. Y la condición 1 sería una condición de sequía de la cuenca. Entonces, por lo tanto, los valores de curva número serían menores y por lo tanto habría mayor retención y por lo tanto menor escurrimiento. Es decir, siempre hay un juego entre, fíjense, estamos haciendo este análisis, que es el que usted tiene que razonar de la relación entre la curva número, la sustracción y la lámina escurrida, ¿no? Es ese juego, cuando uno aumenta, el otro decrece y así sucesivamente. El que sería bueno que ustedes analicen para estudiar este tema. No sé si hay alguna pregunta de esta metodología, de la curva número. En la práctica lo que hicimos, entonces, por lo tanto, fue aplicar a una cuenca concreta esta metodología y dio como resultado, por lo tanto, una lámina escurrida y un hidrograma resultante de este método triangular, digamos, ¿no? Bueno, un comentario, se puede usar también para terraza, como decía Oscar, o para el caso de la cuenca del Crespo. Nosotros podemos organizar los datos por evento de toda la historial de precipitaciones que haya registrado una estación meteorológica, las precipitaciones diarias para 24 o 48 horas, y esas ordenarlas y estadísticamente procesarlas y ver cuál es la probabilidad de una recurrencia de 10, 20 o 50 años para calcular, por ejemplo, un puente o una alcantarilla. Entonces, la precipitación que ingresamos al método del Servicio de Conservación del Suelo es una precipitación que depende de, como dice Oscar, del objetivo del caudal que queremos estimar. Si queremos estimar un caudal para una estructura que va a generar poco riesgo a aguas abajo, o la inversión, por el contrario, es muy alta, las recurrencias serán, para el primer caso o para el último caso, grandes riesgos
vamos a proponer recurrencia de 20 o 50 años. Si es solo una alcantarilla, que en el peor de los casos se puede llegar a romper y fácilmente la reparemos, podemos utilizar recurrencia de 5 o 10 años, que eso es básicamente lo que se hace. Bien, una pregunta más de este tema, de cubrimiento superficial. Por favor, hagan una pregunta. Calmo. ¿O tienen todos los micrófonos bloqueados? El concepto de tiempo de concentración. Recuerden que esto también está ligado a este tema que, como ya hablamos, de qué depende ese tiempo de concentración, de qué depende la curva número, de cómo se determina este valor de curva número, cómo se mide el descubrimiento superficial. A partir, digamos, hay muchos métodos que permiten determinar la velocidad de un cauce, y luego, midiendo la sección, tenemos velocidad por área, podemos determinar el caudal. O también lo podemos hacer en forma volumétrica si tenemos alguna posibilidad de medir el volumen a través fundamentalmente de alguna salida o de algún aforador, también determinar cuál es ese caudal que está pasando a través de ese aforador. Tenemos estructuras hidráulicas que nos permiten medir, digamos, este caudal que está pasando, ¿no? A través de esas estructuras que son los aforadores. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, comentaríamos lo que es el escurrimiento subterráneo. Vimos un poco los acuíferos. Vimos de que cuando el agua ingresa al suelo, tenemos los conceptos, digamos, que esa agua va a incorporarse a lo que se denominan los acuíferos, ¿no? Que teníamos distintos tipos, digamos, de acuíferos. Primero teníamos distintos tipos de formaciones, donde algunas podían retener el agua y otras no. Entonces hablábamos de conceptos, digamos, como el acuícludo, acuífugo, acuitardo y acuífero propiamente dicho, o sea que son capaz de almacenar y no transmitir el agua, capaz de almacenar y no transmitirla. El acuitardo como ser capaz de almacenar el agua de transmisión lenta, y un acuífero que es capaz de almacenar agua y transmitirla. Nosotros nos va a interesar desde el punto de vista de hidrología, desde el punto de vista agronómico y del riego, de alguna manera es el acuífero, que es aquel que es la formación que es capaz de almacenar agua y de transmitirla. De ese acuífero nosotros vamos a hacer uso a través de una perforación, por lo cual ese acuífero va a ser de interés desde el punto de vista, digamos, agronómico, desde el punto de vista hidrológico en general. Dentro de estos acuíferos teníamos también, de esta formación de acuífero, teníamos tipos de acuífero, como puede ser el acuífero libre, el acuífero confinado y el acuífero semiconfinado, como los más importantes, ¿no? El libre era donde digamos, tenía de alguna manera un techo o un piso donde, o la parte superior, mejor dicho, de ese acuífero se encontraba en equilibrio con la presión atmosférica. Normalmente denominado primer acuífero, es el acuífero donde la mayoría de los molinos se encuentran, digamos, conectados, digamos, de esta manera. O sea, se extrae agua a partir de ese acuífero, generalmente las perforaciones de los molinos, ¿no? Luego tenemos los acuíferos confinados, que son aquellos que tienen un techo y un piso, y la presión interna se encontraba a presión. Es decir, de que muchas veces el agua se infiltraba en una cota superior y por vasos comunicantes, de alguna manera, el agua se iba introduciendo, digamos, a profundidades mayores, y dándole una presión interna a ese acuífero confinado. Y el semiconfinado era aquel que el techo podría llegar a tener un acuitardo, es decir,
que podía tener una conexión, digamos, con otro acuífero, digamos. Estos son los tres principales, yo un poco para recordar cuáles eran los tres tipos de acuíferos más característicos que nosotros vemos en esta materia y podemos por ahí llegar a comentar. Conocer un ejemplo, el acuífero arrocero es un acuífero confinado y que de alguna manera a través de las perforaciones arroceras podemos sacar un caudal muy importante que puede andar alrededor entre valores de perforaciones van entre 200.000 litros hora, o sea 200 metros cúbicos hora, a 650 metros cúbicos hora, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta de lo que, así la generalidad de lo que es un acuífero. Eduardo, ¿un comentario sobre acuíferos? No, pero conceptualmente a nosotros nos interesa la capacidad que tiene un acuífero, conceptualmente de dónde que tenemos que tener filtros y ubicarlo, y la interferencia que pueden haber entre dos perforaciones si están ubicadas muy cerca una de otras, porque un acuífero produce un descenso en el nivel estático y al nivel dinámico, y entonces ese es el problema. ¿A qué distancia tienen que estar puestos de manera de garantizar que no haya interferencia entre las perforaciones? Hay dos parámetros básicos que lo tenemos que tener en cuenta, que es la transmisividad de que tiene este acuífero y el coeficiente de almacenamiento, digamos que son dos, vamos a llamar dos elementos característicos que tienen dos términos característicos que tienen los acuíferos y de alguna manera tenemos que conocerlo para poder saber cómo se mueve esa agua dentro de la... digamos, del suelo y qué posibilidad de almacenamiento tiene de alguna manera ese acuífero en función, digamos, de sus características, ¿no? Es importante también saber de que cómo se construye una perforación, o sea, de hecho, como concepto general, saber dónde se ubican los filtros, dónde se ubica la bomba, muchas veces... como siempre decimos, de que esa bomba siempre tiene que estar con agua, por lo tanto tiene que tener de alguna manera una profundidad tal de que cuando esta bomba comience a trabajar no se quede prácticamente en seco, como se denomina normalmente, donde ese nivel dinámico tiene que estar siempre cubierto de alguna manera con agua, digamos, previsto para que la bomba no trabaje en vacío y pueda llegar a tener algún problema mecánico, ¿no? Esas son las condiciones de funcionamiento de las perforaciones en general. También vimos por ahí cómo se puede llegar a determinar un caudal de una perforación, o sea, tener métodos para poder estimar esa salida de la bomba y determinar cuáles son, digamos, de alguna manera los caudales que podemos tener en una perforación. A partir del método, de métodos como la escuadra o método, digamos, de algún aforador que nos permita determinar los caudales de salida de esa perforación. ¿Alguna pregunta de este tema? Hola. Sí, Sebastián. Yo tenía una con respecto al TP que realizamos el último, cuando nos daban, por ejemplo, que teníamos 3 pozos, o sea, la distinta distancia, 100 metros, creo que el otro era 200 y el otro 500. Exacto. En el cálculo del descenso, por ejemplo, nosotros cuando lo realizamos nos da valores positivos para lo que es un pozo de 100 y de 250. Y el de 500 nos da negativo. O sea, un razonamiento que tuvimos fue que en el... Perdóname, ¿el radio de acción cuánto era? ¿Cuánto te dio el radio de acción? El radio de acción, ya me fijo. El radio de acción 264 metros. El radio de acción, bueno, debes tener un error, volverlo a calcular. Acordate que el radio de acción, la transmisividad está expresada en
metros cuadrados día, no metros cuadrados hora, ¿eh? ¿Hola? Sí, ya me fijo. Y el caudal lo tenés expresado en metros cúbicos hora, ¿eh? Sí, sí. Con lo cual, si usás transmisibilidad en metros cuadrados día, el caudal lo tenés que expresar en metros cúbicos día. O sea que lo tenés que multiplicar por 24, ¿eh? Acuérdate de eso, ¿eh? Ajá. Y en el tema que, por ejemplo, sí o sí el descenso nos tiene que dar negativo o puede dar positivo en algún valor, por ejemplo, una distancia de 500 metros que no haya... No. El descenso tiene que darte positivo. Ahora, si nosotros te pedimos una distancia mayor que el radio de acción, te da negativo. Ahora, me llama la atención el radio de acción que te dé 260 metros debería ser más grande. Revisa eso, el coeficiente de almacenamiento y la cantidad de horas que tenemos. Nosotros creo que te pusimos 100 días, ¿no es cierto? No me acuerdo ahora, me fijo. Bueno, fíjate, acordate, si uso tiempo en días, la transmisibilidad también está en metros cuadrados día, con lo cual día con día se va, la raíz cuadrada de transmisibilidad se queda en metros, coeficiente de almacenamiento es adimensional, o sea que no hay problema. Sí, capaz que me faltó la cantidad de días ahí. Bueno. Creo que lo multiplicamos por un solo día para pasarlo a bien. 24 horas. Si pone 100, la raíz cuadrada de 100 es como 3 y algo, entonces en vez de ser 200, te va a dar 600 y algo. Fíjate ese detalle. Bueno, y siempre cuando está fuera del radio de acción da negativo. ¿Por qué? No da negativo, da 0. Porque si el radio de acción da 0, desde ahí en adelante no se manifiesta ningún descenso en el nivel dinámico de la perforación. O sea, el radio de acción conceptualmente es la distancia hasta la cual llega el efecto de un bombeo en el acuífero. O sea que si te da 500 metros, a más de 500 metros el nivel en el acuífero no desciende. ¿Estamos la idea? Sí, muchas gracias. Bueno. Seguimos, Oscar. Sí. ¿Hay otra pregunta más del escurrimiento? Sí, buenos días. En la parte de caudal específico, me da un valor negativo, ¿puede ser? ¿El caudal específico del bombeo? Sí, en la parte A que pide caudal específico. Bueno, el caudal específico, acordate, es el nivel estático, que me parece, no me acuerdo el dato, menos el nivel dinámico. Los dos valores son negativos, tanto el nivel dinámico como el nivel estático, y en la ecuación. Bueno, lo que pasa es que eso son negativos, pero vos lo tenés que expresar al revés. El agua estaba, ponele, a 80 metros de profundidad o a 40, y en la otra agua, en el nivel estático, estaba a 20, con lo cual el descenso es 20 metros, descendió de 20 a 40, ¿estamos de acuerdo? Sí, esa era mi duda, porque claro, al expresarlos como negativos, me daba un valor negativo. Claro, bueno, vos tenés que medir los niveles desde el boca de pozo. Yo creo que está el dibujito, digamos que en boca de pozo es 0 y menos 20 te da que el nivel estático son 20 metros y cuando bombeás son 40. Esos son los números que te estoy diciendo ahora que capaz no sean los del práctico. Y si yo tengo un caudal que bombeé
400 metros cúbicos hora, lo divido por esos 20 metros que desciende, y el caudal específico sería, con estos números que yo te estoy dando al azar, 20 metros cúbicos hora por cada metro que desciende el nivel del acuífero, con lo cual es un buen indicador de cuál es el caudal máximo que yo podría sacar una perforación, porque si los filtros están a una profundidad determinada, yo puedo poner la bomba a esa profundidad y acuérdense que el nivel tiene que estar por sobre la entrada del agua a la bomba. ¿Está esa la idea? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos, de cubrimiento? Si no, Yo, profe, tengo una consulta. En sí. el trabajo práctico ahí decía que el radio de acción es unitario. ¿A qué se refiere con eso? Porque nosotros, por ahí para sacar la fórmula, también que recién Seba preguntaba, nosotros tomamos como que el tiempo en día era de 1, por eso nos dio el radio de acción tan poco. No. Lo que es unitario o está sin dimensiones es el coeficiente de almacenamiento que no tiene unidades. Ah, está. El transmisividad tiene unidades, metros cuadrados día. Tiempo tiene unidades, día. O sea que si multiplico metro cuadrado día por día, me queda metro cuadrado. La raíz de metro cuadrado es metro. Si vos mirás la ecuación, que la estoy mirando en este momento, entonces te queda que el radio de acción es 1,5 por ese valor. Pero ese valor de la raíz cuadrada está incluido el coeficiente de almacenamiento. El coeficiente de almacenamiento es un valor parecido a la porosidad en los acuíferos freáticos, pero es un valor muy chiquito en los acuíferos confinados, del orden de la -3 o de la -5. Entonces, el coeficiente de almacenamiento no tiene dimensiones. Es una relación de volúmenes. Metros cúbicos de agua por cada metro cúbico de acuífero. O sea, imagínense un tanque desde su casa de 1000 litros de agua, ¿estamos de acuerdo? Yo lo lleno primero con arena y después lo completo con agua. El coeficiente de almacenamiento es la cantidad de agua que hay en ese tanque, que vendría a ser el acuífero, que está ocupando como agua gravífica. Ustedes, si ponen una canilla abajo de ese tanque, solamente van a poder sacar el agua gravífica y no van a poder sacar el agua capilar ni el agua higroscópica. Ese es el concepto de coeficiente de almacenamiento en acuífero freático. En acuífero libre se complica un poco más la historia, confinado se complica más la historia, porque los acuíferos están a presión. Entonces, cuando ustedes bombean, no sacan agua en su primer momento del acuífero, sino lo que hacen es quitarle presión. Entonces, por eso los coeficientes de almacenamiento son mucho más chicos y los radios de acción son mucho más largos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, perfecto. Bueno, otra pregunta. Bueno, si no hay, vamos a la parte de algunas preguntas del tema de la hidráulica agrícola. Lo que vimos como hidráulica agrícola, vimos fundamentalmente 3 temas, que primero son los temas de los canales, las tuberías y las bombas, como 3 elementos tanto de conducción como de impulsión de agua, ¿no? O sea, ya estamos entrando en esta segunda parte a analizar en este tema, esta unidad temática, cómo movemos el agua. O sea, estamos comenzando a tener ya estrategias para que esta agua que se encuentra depositada o transitando en un río o en una represa, en un arroyo, nosotros podamos capturarla a través, digamos, o tomarla a partir de un bombeo y conducirla a través de tuberías o a través de canales. Entonces, por lo tanto, tenemos que conocer estos elementos que son básicos para introducirnos en el tema del riego.
Entonces, canales, ¿tenemos alguna duda? El tema canales, lo que es el canal, tenemos que saber los tipos de canales, cuáles son las formas y cuáles son las formas características de cada uno de los canales, cuáles son los canales más eficientes desde el punto de vista de la conducción de agua, por qué uno de estos canales son los más utilizados en general por la ingeniería. Estas son las dudas que nosotros por ahí, o son las cosas que ustedes tienen que conocer y ustedes tienen que también conocer, por supuesto, y aprender cuáles son las partes de este canal, saber lo que es el ancho de boca, el ancho de fondo, los taludes, la pendiente de un canal, en qué régimen se va a mover el agua en un canal, cuáles son las fuerzas que actúan en este movimiento, cuáles son la ecuación de alguna manera que representa la velocidad de un canal y de qué depende. Recuerden que hay una ecuación de Manning, que es la que representa la velocidad en un canal, inversamente proporcional a la rugosidad, directamente proporcional a lo que es el radio hidráulico y a la pendiente. Entonces, estos son elementos que tienen que conocer para poder diseñar un canal y tener en cuenta esta velocidad que se produce en un canal. No sé si querés contar algo, Eduardo, hasta acá. Sí, básicamente, en los canales el agua se mueve por efecto de la gravedad. Siempre el agua va de la cota más alta a la cota más baja. Y como vos siempre decís, desde donde tomamos el agua en un canal, existe el concepto de dominancia. Toda el área de un canal puede conducir el agua e irrigar porque está a una cota inferior al lugar donde tomé el agua o derivé el agua en un sistema de canales. Bien. Generalmente, en el sistema que más conocemos acá en la provincia, que es el sistema arrocero, de río arrocero, normalmente la perforación se encuentra en una loma. Muchas veces decimos por eso que hay, a veces en una loma puede haber, en un cruce de camino puede haber varias bombas trabajando muy cerca una de otras, lo cual hace que haya interferencia entre una bomba y la otra. Pero lo que hace al tener el pozo en esa loma es una dominancia. Es decir, que el agua se encuentra con una cota alta y la derivamos a través de un canal hacia cotas más bajas y hacia el lote que queremos regar. Estos canales pueden llegar a tener hasta varios cientos de metros, donde el agua se mueve, repito, como dijo Eduardo, en forma gravitatoria. Estos canales arroceros tienen también su dificultad en lo que hace a la pérdida. Recuerden que un canal puede perder agua a través de la infiltración, a través de la evaporación, y esto hace de que este canal sea más o menos eficiente en función de esta conducción, ¿no? El canal, por supuesto, tiene también, como vimos, velocidades límites, tanto mínimas como máximas, en función de posibles erosiones, posibles deposiciones que puede tener el canal, de elementos que traiga en suspensión el agua. Entonces, por lo tanto, tenemos que calcular nuestros canales en función de límites de velocidades máximas y mínimas para dar de alguna manera seguridad de tener una buena conducción del agua a través, digamos, de estos canales. Entonces, lo que se hace muchas veces para el diseño es fijar un parámetro, una dimensión geométrica, y calcular las otras en función de esta elegida. Ejemplo, yo elijo el ancho del canal y puedo sacar como de cálculo la velocidad, la capacidad del caudal que tiene y el tirante de este canal como elemento, digamos, a conocer. Entonces, pasa de que este diseño tenga que tener una máxima eficiencia, y la pregunta que nosotros siempre nos hacemos es que ¿cuál es el canal más eficiente? Entonces, por lo tanto, un canal es eficiente cuando tiene de alguna manera un radio hidráulico máximo que me permite de alguna manera determinar esa máxima capacidad de conducción. Un alto radio hidráulico me permitirá tener una buena conducción
Y recordando que el radio hidráulico es la sección sobre el perímetro mojado. Es decir, que esa relación entre la sección de un canal y ese perímetro por donde roza el agua en las paredes del canal me está dando esa eficiencia de conducción que tiene un canal. No sé, Eduardo, ¿alguna cosita más? El concepto de rozamiento es clave, el concepto de perímetro mojado es clave, y acá hay que partir de la base que todos los diseños que nosotros vamos a hacer están organizados o pensados para régimen permanente y uniforme. ¿Qué significa eso? Régimen permanente, que el caudal es constante a lo largo del tiempo, o sea, siempre va a conducir un canal, el mismo caudal. Un hidrograma no sería un régimen permanente, porque empezamos en cero, tenemos un caudal pico y terminamos en cero. O sea, un régimen permanente y el caudal es constante. Y el régimen es un uniforme, o sea que la sección es constante. O sea, la sección en el inicio, en el medio y al final tiene la misma forma. O sea que si yo tengo un caudal y una sección constante, la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, no hay aceleración. Si no hay aceleración, hay una igualdad entre la fuerza de gravedad y, como dijo recién Oscar, la fuerza de rozamiento. Un canal funciona a velocidad constante porque no hay aceleración. Y para que no haya aceleración, hay un límite de pendiente. Las pendientes en los canales tienen que ser relativamente bajas, y entonces los tirantes son, no hay problemas de aceleración y no tenemos tirante que se conoce como tirante crítico. Y otra cosita más es que el rozamiento se expresa por una constante, que es un coeficiente de rozamiento, que es el n de Manning, que interviene en la ecuación. Esa es la idea. O sea, siempre decimos que al tener canales muy empastados, canales con vegetación dentro, digamos, de sus taludes, aumenta la rugosidad y por lo tanto siempre tenemos menor velocidad que un canal totalmente limpio, digamos, ¿no? Y si lo revestimos a esos canales, podríamos tener una mejor conducción, por lo tanto una mayor velocidad dentro de ese canal. Esto es un tema también que hay que razonarlo en el sentido de que uno puede, para tener una mejor conducción, tener siempre una menor rugosidad, ¿no? Esto un poco está ligado directamente. ¿Hay alguna pregunta de canales? Esto... Profe, ahí cuando habla de tirante normal, ¿se refiere a la profundidad que tiene el...? Exacto, el sí, canal? exactamente. El Gracias. tirante, perdón, lo que pasa es que a veces hablamos de tirante, pero en realidad hay algunos software que hablan de tirante. Nosotros vamos a expresar profundidad, sería la altura desde el fondo del canal hasta la superficie libre. Acuérdense que un canal está en contacto con el suelo, con los bordes del canal y el fondo del canal, y eso es el perímetro mojado, o sea, el que moja el agua en el borde del canal, y tenemos el ancho de boca, donde esa parte del canal o del agua está a presión atmosférica. O sea, el agua en un canal, en su parte superior está a presión atmosférica, y a mayor profundidad va aumentando gradualmente, pero en la boca del canal está a presión atmosférica. Los canales normalmente se calculan con un tirante normal o una profundidad normal en función del ancho de boca, de fondo, la rugosidad, el caudal que yo quiero. Porque el problema que tenemos nosotros es que en la hidráulica de canales tenemos una única ecuación y muchas variables. Ustedes aprendieron en matemática que cuando yo tengo una única ecuación y tengo dos incógnitas, la única manera de resolver ese problema es fijar una variable, por ejemplo, fijar el ancho de boca y de alguna manera determinar el tirante. O al revés, fijar el tirante y calcular el ancho de boca.
Acá lo importante es que nosotros le vamos a dar un práctico y ustedes son 8 grupos, ya no me acuerdo cuándo son 8 grupos. Y probablemente los 8 grupos diseñen canales distintos. No van a diseñar canales distintos porque nosotros le dimos un ancho de fondo. Pero quizás en el futuro ustedes como ingenieros diseñen un canal y al lado de ustedes otro colega para conducir el mismo agua con la misma pendiente, con la misma rigurosidad, el diseño del canal sea distinto. Eso no significa que uno está bien y el otro está mal. Las dos son opciones de diseño acertadas. Lo que pasa es que uno va a ser más económico de otro en función del movimiento de suelos. Esa es la idea que le tiene que quedar claro. Yo tengo que fijar un parámetro que, como le decía Oscar, y determinar el otro. Y como decía Oscar, verificar que la velocidad no sea erosiva y no produzca sedimentación en el canal. Como vieron en lo que hemos visto así en los videos, que los canales son muy importantes, por supuesto, en todos los sistemas de riego, ¿no? O sea, tanto los sistemas de riego en forma unitaria, o sea, es decir, un productor, como nuestro ejemplo, el productor arrocero, o en los sistemas de riego, ¿no? Como puede ser el de Mendoza, en San Juan, donde tenemos una presa donde se deriva el agua a través de los canales, un canal principal, luego va a un canal secundario, luego un terciario y así sucesivamente. El canal es una figura muy utilizada en el tema de riego para la conducción y es uno de los graves problemas donde se pierde gran cantidad de agua en un sistema de riego, ¿no? O sea, podemos llegar a perder importante cantidad de... Nosotros tenemos medido como ser en los canales arroceros hasta valores promedio entre 11 y un 15% del agua, lo que hace que sea una gran pérdida de agua, porque imagínense de que todo lo que se saca de la bomba o lo que se deriva de una bomba, o lo que se toma de una represa, lo que sea, se pierde entre un 11 y un 15% por infiltración y por evaporación. Así que lo que se busca siempre en los sistemas de riego es tener la menor pérdida posible. Un ejemplo también, otro ejemplo concreto, el de Mendoza. El de Mendoza, que tiene una gran red de distribución, la eficiencia total del sistema de riego de Mendoza llega apenas al 50%, es decir, de que el 50% del agua que ellos toman se pierde en conducción, ¿no? Y en aplicación. Pero bueno, son valores muy importantes esta pérdida, así que lo que tratan ellos siempre es de minimizar estas pérdidas tratando de revestir la mayor cantidad de canales posibles, ¿no? Imagínense que lo que puede llegar a ser un canal en una zona arenosa donde, bueno, hay una gran pérdida de agua producto, digamos, de la infiltración, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna cosa más de canales. Si no, bueno, pasaríamos al tema tuberías. Pensando que la tubería, no sé, ¿hay alguna pregunta de canales? Disculpen. Bueno, si no, pasamos al tema tuberías. Bueno, el tema tuberías, tenemos que conocer un poco que la tubería es una sucesión justamente de tubos y otros elementos que hacen de que estos tubos se unan o tengan piezas especiales de acuerdo a la condición que tenga esta tubería. Es decir, la tubería puede estar de alguna manera, además del tubo propiamente dicho, tener uniones, derivaciones, ensanchamientos, contracciones, o sea que tiene un montón de otras particularidades esta tubería. Como vamos a ver después en riego, esto tiene que, importa mucho este tipo, digamos, de elementos menores, como se denomina, porque al tener mayor cantidad de elementos menores, también tenemos mayores pérdidas de carga. Vamos a ver que la tubería, vamos a ver tuberías a presión, esta tubería a presión, tiene de alguna manera su correlato, es decir, de qué forma yo determino cuál es, digamos, la forma de que se mueve el fluido dentro de esa tubería, y para eso interpretamos la ecuación de Bernoulli,
que representa las ecuaciones de conservación de la energía y la conservación de la masa, recordando de que Bernoulli me da de alguna manera cuál es la carga que yo estoy teniendo en una tubería y cuál es la entre un punto 1 y otro, un punto de entrada y un punto de salida de esa tubería, cuál es la diferencia de carga que está teniendo, o la diferencia, digamos, de energía que está teniendo un punto y el otro, ¿no? Fundamentalmente, decimos de que Bernoulli aplicado en una tubería me da de alguna manera la presión sobre gamma más la velocidad al cuadrado sobre 2G más la más z, que sería la diferencia topográfica entre un punto y otro, o sea, la cota que tiene ese punto, entre un punto sería igual al punto 1 que igual al punto 2, y agregándole en el punto 2 una pérdida de carga que es el elemento a considerar. Esa pérdida de carga o esa pérdida de energía que estamos teniendo es la que tendremos que considerar para el diseño de alguna manera de esta tubería. Es decir, que yo, para diseñar una tubería, lo que tengo que tener en cuenta fundamentalmente es qué pérdida de carga y por lo tanto qué rozamiento tiene esta tubería y cuál va a ser este valor de la pérdida de carga. Es decir, que para tuberías de menor diámetro y longitudes importantes va a tener una mayor pérdida de carga. Por lo tanto, la ecuación de pérdida de carga, en el caso nosotros vimos algunas ecuaciones, como puede ser la de Darcy-Weisbach, donde me indica que esa pérdida de carga es está relacionada directamente al diámetro y a la velocidad, por supuesto, del fluido que se circula a través de esta tubería. No sé si hasta acá, Eduardo, quería hacer un comentario. Sí, acá es importante una relación entre la potencia que yo voy a consumir o la bomba va a tener que tener para presurizar el sistema y el diámetro. O sea, mayor diámetro, la potencia que voy a requerir va a ser mucho menor porque la velocidad que se mueve el agua es menor, y desde el punto de vista de la ingeniería hay un diámetro óptimo. A medida que aumenta el diámetro, el costo de la cañería o de la tubería aumenta, y a medida que disminuye el diámetro, los costos de la cañería disminuyen, pero aumenta la potencia. O sea que el número que hay que hacer es un diámetro óptimo en función de la cantidad de horas al año, por ejemplo, que ustedes utilicen el sistema de riego. Si lo utilizan poco tiempo, bueno, harán diámetros pequeños. Ahora, si lo utilizan durante todo el año, harán diámetros grandes para no gastar tanto combustible o energía eléctrica en presurizar el sistema. Ese sería el concepto. En la teoría, digamos, vimos en el video, yo expliqué un poquito que hay tablas que relacionan los diámetros de la tubería con los caudales y las pérdidas de carga que tienen cada uno de estas tuberías. Entonces, siempre decíamos que un mismo caudal puede ser conducido con distintos diámetros. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la pérdida de carga que va a tener. Entonces, a menores diámetros vamos a tener mayor pérdida de carga y, por lo tanto, a mayor diámetro, menores pérdidas de carga. Es decir que, como dijo Eduardo recién, yo voy a tratar de, en esa gama de diámetros, voy a elegir un diámetro que sea económicamente factible en función de la energía que se consume, como dijo Eduardo, y siempre hay que tener en cuenta, por supuesto, el material también y la resistencia que tiene la tubería propiamente dicha. Ustedes saben bien que eso está relacionado con el espesor. El espesor, cuando mayor espesor tenga una tubería, el espesor de las paredes, más resistente va a ser a la presión interna. Es decir, que yo puedo conducir presiones más importantes cuando tengo mayor espesor. Entonces, ese va a ser otro elemento importante para utilizar las tuberías. Para mejorar la condición de la tubería, muchas veces cuando tengo tuberías plásticas que conducir el agua, se recomienda muchas veces las tuberías principales que son de movilidad permanente, esas tuberías van enterradas y de esta manera mejoramos la condición tanto de la presión, porque la presión interna, digamos, la tubería en este caso, las paredes están soportadas a través
de la tierra que se encuentra alrededor y por encima de esta tubería, soportando esta presión interna que tiene la tubería, hacia afuera, digamos, tratando de dilatar o romper la tubería, y al tener la tierra al costado, lo que hace es, de alguna manera, retener con el peso propio, digamos, aumentar la seguridad que tenga esa tubería. Y el otro tema es en el caso de las tuberías plásticas, es digamos, el efecto de la rayos ultravioleta sobre esta tubería. Entonces, muchas veces cuando hay que tener tuberías principales, se recomienda generalmente ser enterradas para que no tengan estos efectos de la luz ultravioleta que pueda dañar estas tuberías de PVC o de plástico en general. Bueno, si hay alguna otra consulta, dudas, acotaciones. Profe, en este tema vi que no habían publicado el apunte que hacen ustedes de la cátedra. O sea, los Sí, tenemos publicaron. un apunte, yo mandé un apunte, otro apunte de otra cátedra, sí. Porque no lo vi. No, tenemos ese apunte, que leanlo de ahí el concepto. Bárbaro, porque estaba dentro de lo que sería material complementario. Hay dos Sí, unidades sí. nomás, que es la de canal y Sí, la sí, de bomba, pero faltaba. está bien. Léanlo de ahí, que está bien el material complementario. Ajá, bueno, listo. Bueno, y como último punto del parcial sería el tema de bombeo. Este tema de bombeo, un tema también importante desde el punto de vista de la consideración para el riego. Nosotros siempre decimos de que en este punto tenemos que identificar los tipos de bombas, los tres principales tipos de bombas. Como vieron, hay muchos tipos de bombas. Nosotros vamos a ver lo que se usa más en riego, que son prácticamente estos 3, 4 tipos que vimos. La bomba centrífuga, como la bomba más utilizada prácticamente para distintos usos y también para el riego en especial, que se adapta esta bomba a distintos requerimientos de caudal y altura. Fíjense que a la larga una bomba se elige en relación a 2 parámetros básicos, que son el caudal que tengo que impulsar y a la altura a la cual yo tengo que elevar. Por ahí está la fórmula de potencia. Esta fórmula de potencia es muy importante a tener en cuenta también. Q caudal, perdón, la potencia de la bomba es Q por H. Entonces, por lo tanto, dividido el rendimiento, y de alguna manera tenemos que tener en cuenta que para la elección de esta bomba tenemos que tener en cuenta entonces el parámetro de caudal y el parámetro a la altura a la cual tenemos que hacer el trabajo necesario para levantar ese fluido, perdón, y ese fluido a una altura determinada. Entonces la potencia de esa bomba centrífuga, vieron que en el video se mostró de que se puede variar un poco el funcionamiento de esta bomba centrífuga, dándole el cambio de lo que son los álabes interiores o impulsores, y estos impulsores le darían una característica de mayor presión o mayor caudal en función a la forma que tengan estos álabes, ¿no? Nosotros siempre decimos que todo este despiece que nosotros mostramos ahí en el video no es necesario saberlo, sino solamente cómo funciona y para qué sirven estas bombas, ¿no? Como segundo tipo de bomba importante son las bombas de pozo profundo. Esa bomba de pozo profundo, que son las bombas de tipo arrocera, que nosotros vemos también aplicado en gran parte de la provincia, en muchas perforaciones. También tienen características particulares. Son como pequeñas bombas centrífugas adheridas a un eje y dándole una mayor impulsión, y cuando mayor cantidad de este tipo de tapas, como se denominan, le podemos dar una mayor cantidad, digamos, de presión a la bomba. Y bueno, y de alguna manera estas bombas de pozo profundo, también denominadas bombas arroceras, son las que nosotros en nuestros medios son las que más vemos en el caso del riego, ¿no? También tenemos bomba de tipo hélice o propulsores,
que son las bombas que se usan para elevar grandes caudales, pero a poca altura, es decir, aquellas que, digamos, se utilizan para, fundamentalmente para los sistemas de drenaje, donde tenemos que sacar mucha cantidad de agua de una zona, de un área, e impulsarlo a través hacia otro lado de un terraplén o hacia un lugar de drenar todo un bajo. Estas bombas nos permiten entonces de alguna manera sacar ese volumen importante, varios millones de litros hora, lo cual es un volumen muy importante para este tipo de bombas. Y también hay que tener en cuenta las bombas electrosumergibles, que son otras bombas de mucho uso en la actualidad, dado de que son muy eficientes y dado que muchas veces hay relaciones positivas al valor de la energía eléctrica, por ahí se usan como posibles fuentes, digamos, de posible utilización de este tipo de bombeo, ¿no? Eduardo, no sé si hay algún comentario más. Lo que acabas de decir vos de las bombas electrosumergibles, la facultad, la perforación y ese tanque de agua tiene una bomba electrosumergible que esa perforación debe tener del orden de 90 metros. Nosotros, las bombas electrosumergibles, obvio, se abastecen de energía eléctrica y tienen dos formas de arranque para lo que conocen la física, son de estrella y triángulo, no tienen dos cables, uy, por Dios, tienen 3 cables, Oscar, me está saliendo mal, me falta la palabra. Y bueno, tienen forma de arranque estrella-triángulo, y cuando tenemos problemas de que tenemos un pozo electrosumergible, una bomba electrosumergible a gran profundidad, hay una alternativa que compite hoy actualmente con el formato de estrella-triángulo que se está usando en el área arrocera, que es un arranque que se llama gradual, o sea, en vez de empezar con 380 voltios, empiezan con voltaje más pequeño, con lo cual la bomba va arrancando gradualmente y va impulsando en su primer momento caudales más bajos. Es como un acelerador, digamos. Claro, porque si los motores son de velocidad variable, digamos, ¿no? Entonces, o sea, antiguamente los motores arrancaban de 0 a 100, entonces lo que pasaba de que no era eficiente y podía haber problemas, digamos, de sobrepresión o problemas, digamos, de distinto tipo. Entonces, lo que se mejoró, digamos, la condición es el tema del arranque con estos motores de velocidad variable, ¿no? Arranque regulado. Fíjense que los motores de explosión tienen esa ventaja porque ustedes al tener un motor de explosión lo que hacen es, como cualquier motor, hace de que uno pueda acelerarlo o desacelerarlo. En cambio, en un motor eléctrico, uno una vez que lo arrancaba, adquiría la velocidad prácticamente inmediatamente y rápidamente. Entonces, esa forma repentina, tanto de parado como de arrancado, generaba problemas tanto en las perforaciones como en los sistemas de bombeo en general. Entonces, lo que se trata de hacer es que sea gradual el arranque de estos motores, que son muy eficientes. Los motores eléctricos son mucho más eficientes que los motores eléctricos, y además tienen, por supuesto, un ruido menor, un mantenimiento menor. Entonces, lo que se trata en general, si la condición económica o la variable económica del combustible, o en este caso, perdón, de la energía, es conveniente siempre llevar a un motor eléctrico, ¿no? Dado que resulta siempre mucho más eficiente un motor eléctrico que un motor de explosión. Esto en tanto en cuanto la energía se encuentre en valores razonables, porque a veces pasa de que la ecuación, la electricidad se encuentra con un valor muy elevado, ¿no? Eduardo. Sí, yo creo que recordar una experiencia que vimos con vos, parte de la energía que tiene un motor de explosión se consume en la bomba que abastece de agua al radiador para enfriar el sistema. Nosotros vimos en una perforación que el radiador, en vez de estar funcionando con una bomba, estaba colocada
directamente donde volcaba el agua de la perforación. Entonces, la disipación de la energía que perdía el motor se hacía con el agua de la perforación, que estaba a 18 grados normalmente, y ganaban el equivalente de 5 HP. 5 HP es mucho, por no utilizar una bomba para mover el agua dentro del radiador. O sea, esto fue algo que hemos visto en pocas perforaciones, pero da una idea de la habilidad que uno puede tener para reducir los costos de la energía eléctrica. Sí, imagínense de que los pozos arroceros consumen mucha energía, o sea, mucho combustible. Nosotros hemos medido que pueden llegar a tener hasta un gasto de 500 a 700 litros de gasoil por hectárea, lo cual hace de que sea muy importante en una campaña de 100 días como el sistema arrocero, el riego arrocero, se lleve un valor muy importante del valor total, digamos, de la producción, ¿no es cierto?, de los insumos. Se hablaba por ahí de más de 40%, ¿no es cierto?, el valor total de la digamos, del insumo en general, o sea, la energía, y en este caso el agua, lleve un valor importante. De hecho, ¿por qué nosotros hemos tratado de investigar este tema? Es para tratar de mejorar esta condición y de que sea mucho más eficiente el riego arrocero, porque el gasto que tiene el productor es muy alto cuando se riega de perforaciones, ¿no? De hecho, que estamos viendo de que hay un decrecimiento del riego arrocero, producto de que los costos que tiene la extracción de agua, yéndose la producción a las zonas de agua superficial, es decir, donde se saca agua de un río o de represas y no de perforaciones, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Hasta acá llegaríamos a los temas del parcial. El parcial va a ser, digamos, de múltiples opciones, 20 preguntas de múltiples opciones durante 1 hora. Esa va a ser la duración del parcial. Eso se va a colocar en la plataforma, ustedes lo contestarán, y a la hora se lo van a tener que subir antes de la hora, ¿no? Hasta los 59 minutos y 59 segundos se va a poder subir digamos, el parcial. Después se corta el ingreso por la plataforma. Así que bueno, va a tener, generalmente son 20 preguntas y 0,5 cada una de las preguntas. Profe, ¿y a qué hora va a estar disponible ese cuestionario? ¿A las 2 de la tarde o...? Sí, nosotros dijimos que va a ser a las 2 de la tarde, o sea que a partir de las 2 de la tarde, porque nosotros después vamos a tener clase, así que yo diría, digamos, vamos a hacer consultas como todos los lunes, ¿no? Como es el lunes 28, ustedes a las 14, de 14 a 15 vamos a tener el parcial y luego continuaríamos con las consultas ese día, como normalmente. ¿Estamos? A las 14 horas va a estar disponible. De 14 a 15. Buenísimo. Y en el TP5, que veo que hace un rato creo que lo habían habilitado, ese no entraría, ¿no? Porque cuando pasaron los temas que entran en el parcial, decía que entraba hasta el TP número 5, pero como que no lo hicimos todavía. El trabajo práctico... No. El último de canales, digamos, no entraría. Ajá, Si no vamos a llegar a corregirlo, ¿no? No, pero el tema teórico sí lo vamos a... La teórica sí, o sea, teóricamente sí, la parte teórica sí. Pero el trabajo práctico no entraría. Lo que no entra es la entrega del trabajo práctico, pero la parte teórica de canales sí entra. Claro, sí, yo lo único que preguntaba es lo de la práctica, porque estaba detallado como que el TP5 también entraba. Sí, la teoría, obvio. Sí. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Ignacio. Me quedó alguna duda del TPH del valor negativo del caudal específico.
Sí, te estoy escuchando con ruido. Ahora repetímelo, por favor. Sí, no, me quedó alguna duda en el valor negativo del caudal específico, el TP4. Bien. Nosotros nos dan un nivel estático de -10 y un nivel dinámico de -20. Bueno, yo tengo que tomar esa diferencia como positivo, digamos. Es diferencia de 10 metros. Ajá. Listo. ¿Y el caudal que vos sacás para 10 metros, cuánto es? 250 metros cúbicos por hora. Bueno, 250 lo dividís por 10, te va a dar 25 metros cúbicos hora dividido metros. Ajá. O sea, que esa perforación, por cada metro que desciende el agua de nivel estático a nivel dinámico, me entrega 25 metros cúbicos hora. O sea que si el nivel desciende 20 metros, esa perforación me estaría entregando 500 metros cúbicos hora. Ese es el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en la consigna B, yo debería calcular ahí la longitud y ubicación de los filtros. Exacto. Bueno, escuchame una cosa. Sí. La longitud del filtro, acordate que vienen, decimos nosotros, en múltiplos de 3 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La ubicación de filtro, dijimos que tiene que estar en el tercio inferior de la perforación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y entonces vos lo que tenés que hacer, vamos a colocar lo más bajo posible la bomba, de manera de obtener el mayor caudal. O sea, que la parte de abajo de la bomba esté por arriba de los filtros. Y bueno, y ahí no me acuerdo exactamente el dato, porque no lo tengo abierto al práctico. Nosotros decimos que cada filtro entrega tantos metros cúbicos hora metro. ¿Es así lo que pusimos? Sí, 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 sí. Bueno, entonces vos, si querés sacar 300 metros cúbicos, lo dividís por ese caudal específico del filtro, te va a dar tantos metros, va a tener que adoptar un número de filtros que va a ser un múltiplo de 3 metros. Si me da 10 metros, voy a colocar 12 metros de filtro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no se pueden cortar. Lo que pasa es que no tiene sentido cortarlo. No, claro. Bien. Sí. Entonces, los filtros los ponemos abajo, en el tercio inferior del acuífero. La longitud de filtro la calculamos en función del caudal que queremos sacar, dividido el caudal específico que es capaz de ingresar por cada metro de filtro. Después, la longitud total de filtro la vamos a adoptar en un múltiplo superior al número que me da de filtros, de longitud de filtro. Claro. Si es 10, voy a adoptar 12. Si es 12, me quedo en 12. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, sí. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, por favor. Bueno, chicos, preguntas. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay pregunta, entonces damos por terminada la consulta y nos vemos entonces, o sea, primero directamente el día 28 a las 14 horas va a estar colocada el parcial y nos veríamos los que tengan para hacer consulta a las 15 horas ese día 28. Hacemos las consultas de los temas anteriores. Sí. Y las prácticas de este práctico concreto de canales, vemos qué es lo que pasa. ¿Estamos de acuerdo? Si aparece alguna duda. Bueno, cerramos entonces, Oscar. Sí, sí. Bueno, entonces nos vemos entonces, chicos. Gracias. Bien, nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Estudien. Nos vemos. Feliz día del estudiante, no olvidamos decirlo. Feliz día del estudiante a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, ¿qué? Quedamos nosotros 4. Terminó la grabación. Bueno, esa grabación la vas a colgar de